En el video anterior lo que estábamos viendo era que era lo que representaba la raíz de una función, y lo que les estaba explicando es que es el valor que va a anular a la función. Que anule a la función significa que va a ser el valor que va a tomar x para que y valga 0. Si yo me paro acá, x vale menos 4 e y vale 0. Si yo me paro acá, esta se llama ordenada al origen y es lo que representa el término independiente, que es este. Es el valor que toma y cuando x vale 0. ¿Sí? Si yo pongo 0 más 4, eso me da 4 y por eso es el valor que corta al eje y. Volviendo a nuestro caso, esto era una salvedad que les quería hacer porque en la parte teórica que yo les escribí, lo que les dije es que pongan siempre el opuesto del término independiente. Si el término independiente es 4, ponen menos 4. Eso para la práctica es muy válido. Bárbaro. Pero Claro. es lo que funciona para la práctica, ¿sí? Si a ustedes les quedó eso, pero matemáticamente lo que tenemos que saber es que ese valor cumple con la característica que nos anula al divisor y que además no podemos dividir en 0. Recuerden ese detallecito. Lo que va a hacer Ruffini es baja el primer valor y luego multiplica el valor que bajó por el valor que tomó aquí. 1 por menos 4 y lo coloca aquí. Y luego lo que dice el algoritmo es que voy a sumar los dos que me queden en la misma columna. 0 más menos 4, menos 4. Luego vuelvo a multiplicar. 4 por 4, 16, menos por menos es más. Sumo 2 más 16, 18. 18 por menos 4 deben ser menos 72. Sumo 70 más Profe, menos 72, diga. acá le quedó el 18 positivo. Claro. Acá, pero no le puso el signo. Bueno, sí, es positivo. En realidad recuerden que cuando los valores no tienen signo, su signo es positivo. Es positivo. Si no lo ponen, es correcto. Bien. En este caso sí me interesa. Lo sabe porque la profe. Es una suma, 70 más menos 72, esto me da menos 2. Pongo el menos 2 acá, y lo interesante es que este valor que me da aquí, representa el resto. Estos números que me dan aquí representan a los coeficientes del cociente. En realidad voy a poner polinomio. Cociente. Y recuerden que los unos no los pongo. Entonces, otra cosa interesante, ¿no? Ruffini nos va a bajar un grado. Si nosotros tenemos en nuestro polinomio inicial de grado 3, nuestro polinomio cociente va a ser de grado 2. O sea que el cociente va a ser, el primero tiene coeficiente 1, no lo pongo, es x cuadrado. El segundo es x lineal, el tercero es el término independiente. Y ahí se termina nuestro cociente. Luego, nuestro resto, que estaba con rojo, el resto de nuestra división va a ser menos 2. Cuando el resto de nuestra división da 0, lo que significa es que ese polinomio es divisible entre el binomio que nosotros estábamos tomando, porque eso es lo que implica que tengamos un resto 0.
Luego de aquí, lo que quería llamar, porque casi todos llegaron al teorema de Ruffini bien, algunos tuvieron un poquitito más de trabajo, otros un poquitito menos. Por ahí vi que lo que hicieron fue poner unos, una x cuadrada, creo que no sé si era el 2 o el 4, o sea, el 2 de este o el 2, no sé si era este 2 o este 2. Había uno que daba muchos unos y me pusieron todos los unos. Recuerden que no ponemos ni los unos ni los ceros. Al 1 vamos a dejar solamente el x con su exponente. Y a los ceros los omitimos, porque 0 por cualquier cosa me da 0 y el 0 representa la nada. Entonces no escribo los ceros. Si ustedes escribieron en sus respuestas los unos o los ceros, ¿está mal? No, no está mal. Estéticamente no es correcto, pero no es un error de concepto. ¿Se entiende esto? Ok. Sí, profe. Yo Bien. puse todos Ahora los que usted lo 1 aclara y todos los más. 0. Bien, pero eso es un problema estético, no es un error de concepto. Bien. Sabe que yo lo entendí hoy, no, ayer creo que fue cuando yo le mandé un mensaje al privado, justamente con esta cuenta, ¿no? Usted me puso si el resultado era tal y usted me lo escribió y yo ahí me di cuenta y le puse, sí, profe, y ahí me di cuenta que el 1, por ejemplo, no, o sea, al poner, lo tenía que representar con la X. Claro. El teorema del resto lo que nos va a dar es precisamente el resto, ¿sí? No nos va a dar el cociente. En el teorema de Ruffini tenemos las dos cosas igual que en la división tradicional que veníamos haciendo. La división tradicional nos daba el cociente y el resto. El teorema del resto únicamente nos va a dar el resto, nada más. Al principio de la clase Adriana dijo, guau, ¿sabe qué, profe? Me dio lo mismo, el mismo resto con el teorema del resto, con el teorema de Ruffini y con la división. Si lo que ustedes están haciendo es en la misma cuenta, forzosamente les tiene que dar lo mismo, ¿sí? El teorema del resto habla del x menos a, entonces dice que ustedes tienen que poner a A, es otra cosa más que el opuesto ese que estábamos trabajando. Y lo que dice es que dado un polinomio p de x, que en este caso va a ser x cubo más, tengo un p de x, que en este caso el p de x que tengo es x cubo más 2x más 70, y lo quiero dividir entre le voy a poner d de x con d de divisor, que es x más 4. Lo que voy a tener que buscar acá es el valor que me interesa de acá, lo que saco de acá es el menos 4. Eso es lo que saco. Y lo que dice el teorema del resto es que si yo hago p de menos 4, el resultado, el valor numérico que me dé va a ser el resto de mi división. ¿Cómo hago esto? Hago menos 4 al cubo más 2 por menos 4 más 70. P de menos 4 Reemplaza las x por el 4. por el valor. Eso es lo que dice el teorema del resto, que si yo hago P de A, ¿sí? Dice, dado un divisor x menos a, si hago P de A, el valor numérico me va a dar el resto de la división entre ese polinomio y x menos a. A es el término independiente. Sí. El término independiente sin el signo. Si tengo menos a, si va a quedar positivo, y si tengo más a, me va a quedar negativo. En todos los lugares de mi P que tenga X, voy a sacar esas X y las voy a sustituir por el menos 4, que es el ejemplo que estamos trabajando.
Sí. Acá va a ir entre paréntesis porque P de X, recuerden que SX va siempre entre paréntesis. Pero acá lo pongo entre paréntesis por su signo. Porque si yo pongo menos 4 al cubo, esto es 4 al cubo y me queda el valor negativo. Si yo hago así, lo que estoy haciendo es menos 4 por menos 4 por menos 4. ¿Se entendió? Sí. Sí. O sea, es importante que ustedes entiendan eso. Si yo hago menos 4 al cubo, lo que estoy haciendo es menos 4 por 4 por 4. Y si yo hago, que me va a dar algo, ¿no? Y si yo, que va a ser negativo. Fíjense que si esto fuera un índice par, el resultado de esto también sería negativo. ¿Lo ven? Si en vez de tener 4 al cubo, menos 4 al cubo, lo que yo tengo es menos 4 al cuadrado, esto va a Claro, ser también va a dar por menos el hecho de que nos está multiplicando el signo. 4 por 4, esto me da menos 16. Y si yo tengo menos 4 al cuadrado, esto es menos 4 por menos 4, y esto me da 16 positivo. Estos dos resultados son diferentes. Sí. Así que tengan cuidado, en el caso del cubo no tenían problema porque como es un exponente impar me va a dar negativo, pero ojo al piojo que si es un exponente par les podía dar mal. Por eso esos paréntesis que coloqué aquí en el cambio de la X al número. Si el número es positivo, no necesito poner el paréntesis, pero si es negativo, sí. Entonces, ¿qué es? 64, 4 al cubo. Menos 64, sí. Ok. Entonces me queda 4 al cubo es 64, menos por menos más por menos menos, y como me dijo Adriana, creo que fue, me queda menos 64. Acá 2 por 4, 8, más por menos menos, y más 70. Acá si asocio los negativos por una cuestión de comodidad, esto me queda 72, menos 72, más 70. Si hago esta cuenta, P de menos 4 me da 2. brillantemente menos 2, que es Sí. exactamente el mismo resultado que teníamos anteriormente. Les paso esta imagen porque ya les digo, dependiendo de qué más facilidad o más dificultad tuvieron, casi todos lo sacaron bien. Pero lo que les estoy mostrando es cómo se realiza, que se le pone el nombre, porque muchos lo que hicieron fue hacer el cálculo sin ponerle el nombre, que están haciendo P de A, y en este caso A es menos 4. En el otro caso A va a ser 2, en el otro caso A va a ser 1, y en el último caso A es menos 2. Vamos a hacer uno más con el teorema del resto. Voy a hacer el cuarto porque era el más largo. O el primero. El de los uno. El El primero, de yo los lo hice el uno. primero, a ver cómo va. El El primero de los que 1, sea. sí. El Sí, primero, vamos a hacer el profe. primero. Yo sé Estamos todos Vamos igual. con el teorema del resto. De vuelta. Tenemos un P de X que es X quinta menos 2X cuadrado menos 3. Y tenemos un divisor que es X menos 1. Bueno, de acá lo que saco es que me voy a quedar con el opuesto a este, que es el número 1. Y por lo tanto lo que voy a hacer es P de 1. Entonces me va a quedar 1 a la quinta menos 2 por 1 al cuadrado menos 3. Si puse bien todos los signos, continúo. P de 1 es 1 a la quinta es 1.
2 al cuadrado es 1, por 2 es 2, menos 3. Acá no sé por qué fallaron tanto, muchachos. O asocian los números negativos, te queda 1 es positivo y estos dos los sumo, les dejo el signo negativo y esto me da menos Queda 4. menos 4. P de 1 es menos 4, esa es una forma. Y otra forma es hacer 1 menos 2 menos 1, menos 1 menos 3 menos 4. O lo hago de izquierda a derecha o lo hago asociando los números según su signo. Profe, le digo cómo yo Diga, lo hice, pero el sí, resultado es el mismo, por lo que sí. veo. Yo completé el polinomio y después hice la división como usted nos enseñó. No, pero acá Y decía, en el ejercicio F, decía haya el resto. Solamente sí, eso tenías que hallar. La respuesta es el resto es menos 4. es menos 4. Sí, sí, bueno, pero yo de esa forma hallé el resto. Claro, pero el resto, la idea era que lo hicieran con el teorema del resto. También Ah, les dije, bien. no sé si en el grupo de ustedes o en otros grupos, que vi que estaban teniendo problemas con Ruffini, les dije, háganlos a los 4, tanto al E como al F, quiero que hagan por Ruffini y además quiero que hagan el teorema del resto. Básicamente acá en el teorema del resto es mucho más rápido, pero la única información que tengo es el resto. No tengo otra información. Ah, claro, claro, claro. Es Bueno, la yo, única información. claro, Si yo quiero bien. verificar o lo que fuera esto, ya no me da. Lo que sí puedo hacer es, si yo hallo por Ruffini y me da un resto, con el teorema del resto, que es bastante rápido, puedo verificar si los restos coinciden para no tener que hacer la multiplicación y la suma, ¿se entiende? Sí, O sea, ustedes para verificar si una división estaba bien tenían que hacer cociente por divisor más resto. Para hacer cociente por divisor tienen que hacer la distributiva, donde sea como este 2, tienen que hacer una distributiva re larga y a eso le tienen que sumar el resto y se tienen que fijar si les da el divisor o no. Con el teorema del resto ustedes aplicaron Ruffini, que este 2 lo que tenía de bueno es que estaba completo. Para hacer Ruffini tienen 2 menos ah, 2, claro, 3, 5, 10, Estaba completo, decía yo. estaba completo, claro. menos 2. Entonces bajo 2 por 2, 4, más por menos, sumo menos 6. 6 por 2, 12, más menos por menos es más, sumo 15. 15 por 2, 30, más por menos es menos, sumo menos Menos 25. 25 por 2, 50, menos por menos es más, sumo 60 60. es 60. mi resto. Si lo hago por teorema del resto, lo que voy a tener que hacer es 2 por menos 2 a la cuarta menos 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado más 5 por menos 2 más 10. Esto sería P de menos 2 y tengo que hacer todas esas cuentas. ¿Cómo hago esas cuentas? Como aprendimos al principio de cuatrimestre. Separo en términos, primero voy a hacer las potencias, entonces me queda acá, como es par, me va a quedar positivo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por este 2 de afuera, 32 positivo. Acá este me queda negativo.
2 por 2, 4, por 2, 8, por este 2 de afuera, 16. Este es negativo, por este negativo, positivo. Este me va a quedar positivo. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Más por más. 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 ¿En dónde Positivo. le piqué? ¿Cómo, profe? Esto no me está dando... Ah, sí, tiene que dar 60. Ok. 5. Ese era acá, ¿no? 2 por 2, 4. Sí. 4 por Sí. 3, 12. Y 12. este positivo, positivo. Menos 10 más 10. Para mí la forma más fácil de resolver esto es cancelar estos dos que son iguales. Los cancelo y otra cosa mariposa. Acá a mí me resulta más fácil sumar este con este, que me quedan 44 y 6, 50 y 10, 60. O sea que P de menos 2 es 60. Como ya les he dicho muchas veces, para mí es más sencillo asociar los números para poder hacerlo de forma mental que seguir 32 más 16, 48, 48 más 12 serían 60, pero me queda más fácil asociar los números que encuentro comunes. Porque 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10, y ahí ya me quedan más fáciles. Pero en realidad, como ustedes quieran. Lo que sí, lo que me resulta más sencillo es cancelar estos dos que son iguales y opuestos. ¿Sí? Si resto 10 y sumo 10, en realidad no hice nada. Entonces, una vez que hice el teorema del resto, el teorema de Ruffini me había dado resto 60, me fijo el teorema de resto, me dio resto 60, lo que me hace inferir que eso debería estar bien resuelto.